entonces nos habíamos quedado en que es la misma figura, aquí la de arriba que la de abajo. Solamente se cumple esto para paralelas, rectas paralelas, que son cortadas por una secante. Solamente para este caso se cumple esto. Ahora entonces vamos a tener los siguientes ángulos. Vamos a tener los llamados ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que corresponden precisamente a la misma posición. Por ejemplo, en la figura de arriba, el de la esquina superior izquierda va a ser igual al de la esquina superior izquierda de la figura de abajo. ¿Sí? Ahí está, esquina superior izquierda es igual a esquina superior izquierda. Y así sucesivamente. El de la esquina superior derecha de la figura de arriba es igual al ángulo de la esquina superior derecha de la figura de abajo. Y de igual manera, este va a ser igual a este, esquina inferior derecha con esquina inferior derecha, y esquina inferior izquierda es igual a esquina inferior izquierda. Ahí está, esos son los ángulos correspondientes. Los que sí corresponden a la misma posición. Y de manera general, como se ve aquí en la figura, ¿quiénes serían los iguales? El A sería igual al E. Ahí está, esquina superior izquierda con esquina superior izquierda. El B sería igual al F. El D sería igual al H. Y el C sería igual al G. Ahí está. Corresponden a la misma posición. Y es lo que dice acá. A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. ¿Sí se entiende? A ver, copien esta primera parte de ángulos correspondientes. Copien de igual manera esta figura y copienlo de ángulos correspondientes. A ver, copienlos. Bueno, ¿ya copiaron? A ver, entonces después está ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? Son aquellos que los separa el vértice. Es decir, que están frente uno del otro. Y lo único que los separa es el vértice. El vértice es el círculo, es el punto de intersección. Es, por ejemplo, el de 150, ¿quién es su opuesto por el vértice? El otro de 150. Aquí está. Lo separa el vértice. Por ejemplo, el de 30, no es opuesto por el vértice con el de 150. ¿Por qué? Porque lo separa la línea recta, esta línea recta lo separa. Pero el de 150 con el de 150 lo separa el vértice. Están frente uno del otro. Y así sucesivamente. Este de 30, ¿a quién es igual? A este de 30. Es opuesto por el vértice con él. Están frente uno del otro. ¿Y cómo se ve que son? Son iguales. Los opuestos por el vértice son iguales. Aquí también, el opuesto por el vértice a 150 es 150. Y el opuesto por el vértice de 30 es este de 30. Y son iguales. A ver, cópienle. Opuestos por el vértice. Y de manera general, sería que el A es igual al D, el B es igual al C,
Y aquí, por ejemplo, el E es igual al H y el F es igual al G. A ver, copienle. Bueno, ahora vamos con ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los siguientes. Son los que cambian de posición y que están por dentro. Los internos, ángulos internos, son todos estos cuatro, porque están entre las dos rectas. Entonces, los alternos internos serían los siguientes. Por ejemplo, el de 30, su alterno interno sería este otro de 30. ¿Por qué? Porque este de 30 de aquí arriba está precisamente en la parte superior izquierda. ¿Y cuál es su alterno? El que está del otro lado, de la parte derecha, y que está abajo. Entonces, son aquellos que cambian de lugar. En vez de estar aquí arriba y a la izquierda, está abajo a la derecha. Obviamente, hablando del interior, hablando de esta parte del interior. Luego, el de 150K, que está arriba y a la derecha. ¿Cuál es su alterno interno? El que está abajo y a la izquierda. Obviamente, hablando, como dije, de la parte interior, entre las dos rectas. Entonces sí, esos son los alternos internos. ¿Y cómo se ve que son? Son iguales. Entonces copienle. Aquí los alternos internos sería el C es igual al F y el D es igual al E. Ahí está. A ver, copienlo. Bueno, después están los ángulos alternos externos. Son los que están por el exterior. Son estos cuatro, estos dos con estos dos. Ahí está, son los que están por fuera, al exterior. Los alternos externos de igual manera son los que cambian de lugar. El de 150, ¿cuál es su alterno externo? El que está por abajo y a la derecha. El de 30, ¿cuál es su alterno externo? El que está por abajo y a la izquierda. Ahí está, y cómo son iguales. De manera general, sería el A es igual al H y el B es igual al G. Ahí está, esos son los ángulos alternos externos. A ver, copienle.
Bueno, me avisan cuando ya terminen de copiar. Listo, profe. Ah, bueno, ¿alguien falta? No. Ah, bueno, entonces... Ah, bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a ver. Vamos a ver, supongan que este ángulo mide... Este de acá mide 120 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo X? Este de acá. Este va a ser la incógnita X. A ver, cópienle. Bueno, entonces, para resolverlo, pues aplicamos lo anterior, lo que hemos aprendido. Por ejemplo, a ver, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Este que acabo de dibujar. A ver, díganme cuánto mide. 120. Exacto, 120, porque es la misma figura. La de arriba que la de abajo. Es la misma figura. Es lo mismo lo de arriba que lo de abajo que lo de arriba. Por eso si este mide 120, este va a medir 120. ¿Y estos dos ángulos cómo son? Opuestos por el vértice. ¿Y cómo son? Iguales. Así que X, ¿cuánto debe valer? Pues debe valer ese ángulo de 120 grados. Así de sencillo. Así de sencillo se resuelven estos ejercicios. A ver, cópienle. A ver, otro ejercicio. ¿Ya copiaron? ¿Qué va, profe? Ah, bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Supongan que este ángulo de acá mide X menos 2. Y este ángulo de acá mide 50 grados. Entonces la pregunta es, más bien lo que nos pide es hallar X. A ver, cópienlo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se haría este ejercicio? Vamos a ver. Estos dos ángulos, ¿cómo son? Es decir, olvídense por un momento que este mide x menos 2. A ver, olvídense por un momento que mide x menos 2. Este ángulo de acá con el de 50, ¿cómo son? ¿Cómo son? Este ángulo de acá y el de 50, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Exacto, son iguales. Entonces hacemos esa igualdad precisamente. 50,
bueno, esa igualdad la hacemos. Es decir, este ángulo de acá que mide x menos 2 es igual a 50. Ahí está. Entonces hacemos esa igualdad. Este ángulo de arriba que mide x menos 2 es igual al correspondiente, que es 50. Son ángulos correspondientes, ¿no? Corresponden a la misma figura. Y ya se tiene planteada la ecuación de primer grado. Si ya vieron ese video de la plataforma, bueno, de cómo resolver ecuaciones de primer grado, pues eso es. ¿Qué hay que hacer aquí? De hecho lo hicimos en la clase pasada, ¿no? De hecho lo vimos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Despejamos x. Le quitamos todo lo que le estorba. Le estorba el menos 2. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Sumando, ¿no? El menos 2 va a pasar al lado derecho sumando. ¿Y 50 más 2 cuánto es? 52. 52. Ahí está, entonces eso debe medir x, eso debe medir x. Debe valer 52. Ahí está, para que así si x vale 52, 50 menos 2 es 50. Y ahora sí, va a ser igual a este ángulo de acá, al correspondiente. ¿Sí se entiende? A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a ver triángulos. Es decir, entonces, como dije, estamos viendo el triángulo. Dice, es la porción del plano limitado. Se cortan 2 a 2. Y como si intersectamos tres rectas en pares, por ejemplo, estas otras dos y estas otras dos, se forman el... Entonces, como los puntos de intersección son los vértices del triángulo. Y ya los segmentos que forman son los lados del triángulo. Así que el triángulo tiene tres elementos: tres lados, tres ángulos y tres vértices. Y como dije, pues acá claramente se forman tres ángulos. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? Bueno, entonces vamos a ver la clasificación de los triángulos. Esto viene en la página en la guía del instituto, así que lo pueden consultar ahí. Aquí nada más lo vamos a decir de manera rápida, pero ya después lo copian de la guía. Bueno, tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales, de 60 grados cada uno. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en un triángulo equilátero sus ángulos son de 60. Ahora está el triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Ahí está. En el escaleno no hay lados ni ángulos iguales. Ahí está, el escaleno no tiene ningún lado y ningún ángulo igual. Luego dice clasificación de triángulos por sus ángulos. El triángulo rectángulo lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión. Dice el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel en que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Todos miden menos de 90. Y bueno, y aquí adelante viene un ejemplo de ese triángulo. Y el obtusángulo tiene al menos un ángulo mayor que 90 grados, como acá. Aquí claramente este ángulo de acá es más grande que 90. Ahí está, entonces copian esto de la página de la guía del instituto, la guía de ciencias exactas. Bueno, ahora vamos a ver teoremas fundamentales de los triángulos. Copien teoremas fundamentales de los triángulos.
Bueno, entonces vamos a ver el primer teorema. Dice que la suma... Espérame. Ahí está. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, dado cualquier triángulo, esto se cumple para cualquier triángulo. Para cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos interiores que tiene siempre va a ser 180 grados. Es decir, la suma de esos tres ángulos, su suma siempre va a ser 180 grados. Siempre. Por eso pongo este ejemplo. El ángulo de acá. Supongan que este ángulo mide 35 grados. Hizo 5 grados. Entonces podemos conocer cuánto mide este ángulo desconocido, X. Y ya aplicamos ese teorema. 180 de los tres ángulos. El de 105, el de 35 y el X. Entonces, vamos a ver cuánto debe valer. 105 más 35 es 140. Así que a 140, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Pues le hace falta 40 grados. Por eso el ángulo desconocido X debe valer 40 grados. ¿Sí es claro eso? 105 más 35 es 140. ¿Cuánto le hace falta a 140 para llegar a 180? Pues 40 grados. Así que eso debe valer este ángulo. Para que así entre los tres den los 180. A ver, copien. Si alguien no entendió, diga. No tenga pena. Igual sus dudas, díganlas. Profe, ¿lo volvería a repetir, por favor? Es que no entendí muy bien. Bueno, está bien. Sí, no se preocupen. Bueno. Entonces miren, en cualquier triángulo, en cualquiera, la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados, siempre. Es decir, este de acá, le vamos a llamar X. A este le vamos a llamar Y y a este Z. La suma de los tres siempre debe dar 180 grados. ¿Sí? La suma de los tres ángulos. Entonces eso se debe de cumplir para este ejemplo, nada más. Aquí se trata de encontrar el valor desconocido. Agrandar la vista. Ahí está. Aquí se trata de encontrar el valor desconocido, el ángulo X. Entre los tres, entre el de 35 con el de 105 con el de X, deben sumar ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Entonces, vamos, con ese teorema, podemos saber cuánto mide ese ángulo de X. 105 más 35, ¿cuánto vale? ¿105 más 35 cuánto es? 140. 140. ¿Sí están de acuerdo todos? Bueno, ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces a 140 grados, ¿cuántos grados le hacen falta para llegar a 180? 40. 40. Entonces por eso X debe valer 40. Para que así entre los tres den 180 grados. O también planteado de otra forma. Ok. 180 debe ser igual a lo que dije. 105. No importa si no le pongo el símbolo de grados. 105 más 35 más X. Estos dos se están sumando. ¿Cómo van a pasar al lado izquierdo? Restando. Entonces, 180 menos 105 menos 35 es igual al ángulo X. Ahí está, él se quedó del lado derecho. Ahí está, ahora sí. Que quiero al X, así que le quito estos dos. Estos estaban sumando. Pasaron al lado izquierdo, restando. Restándole al 180. Así que hacemos esa resta. Y ya pongo al X del lado izquierdo, no hay problema. Nada más así, lo pongo a X del lado izquierdo para mayor facilidad. 180 menos 105 menos 35, ¿cuánto es? Pues si hacen esa resta va a dar 40. Ahí está, por eso X debe valer 40.
Así sería el desarrollo ya más formal. Pero también se puede hacer así nada más a la vista, diciendo que pues este debe ser 40 para que ahora sí entre los tres den los 180 grados. ¿Sí? Bueno, entonces si quieren copien esto. ¿Sí se entendió o más o menos? Sí se entendió. Bueno. Sí, se entendió. Muchas gracias, maestro. Bueno, copien. ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Ahora como subtítulo, semejanza de triángulos. A ver, copien, semejanza de triángulos. Y el concepto dice, dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Listo, profe. Bueno, nadie falta. Entonces vamos a ver criterios de semejanza. Pónganle. Criterios de semejanza. Es decir, por medio de estos criterios vamos a saber cuando dos triángulos son semejantes. Bueno, primero voy a explicar cuándo dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes, como dije, cuando todos sus lados son proporcionales. Supongan que tengo este triángulo y supongan que lo duplico. Duplico su tamaño. Ahí, supongan que que se duplicó. Entonces, ¿qué significa? Si este ángulo mide 3 centímetros o 3 metros, lo que sea, este lado ¿cuánto va a medir? 6. En general, si este mide 3 unidades, este mide 6 unidades. Entonces, si un lado lo dupliqué, todos los demás lados se deben duplicar. Por ejemplo, si este lado mide 2, este lado ¿cuánto debe medir? 4. 4. Y si este lado mide, digamos, 4, bueno, supongan que mide 4, supongan. Entonces ¿cuánto? 8. Así de esta manera. Entonces, si un lado se duplicó, todos los lados se deben duplicar. Entonces, esa es la semejanza de triángulos, es que son proporcionales. Si uno se aumentó a proporción 2, todos los demás se aumentaron a proporción 2. No serían semejantes si, por ejemplo, si este lado que mide 2, entonces este lado si mide 5, si ese lado mide 5, entonces ya no serían proporcionales. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión.